Es un placer saludarles en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarles y tenerles aquí en este hermoso día. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar aquí congregados en su nombre en esta hora nuevamente. Así que nos sentimos muy agradecidos al Señor, porque la palabra de Dios dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Quiero decirles de que hoy vamos a continuar la serie de estudios que hemos estado estudiando basado en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en otra parte importantísima de este capítulo. Yo no sé cuánto tiempo nos vamos a quedar en este capítulo 13. Hay tanto material que abarcar, es tan profundo que nos va a tomar un par de estudios más. En esta hora, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, el título de esta serie, que la hemos titulado El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Así que mantengamos nuestra concentración, porque el tema de hoy es un tema muy, pero muy importante. Bien, ustedes pueden ver ahí en la pantalla. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Un qué? Un cordero, ¿verdad? ¿Y qué ven ahí en la otra pantalla? ¿Un qué? Un dragón. El título de este estudio, de esta hora, es ¿de cordero a qué? A dragón. Interesante título, ¿verdad? ¿Quién será ese poder que va a empezar a hablar como un cordero originalmente, pero después al final va a hablar como qué? Como dragón? Nosotros, por la profecía bíblica, porque ya lo hemos estudiado, hemos identificado a través de la Biblia y a través de la historia, ya nosotros hemos podido identificar a quién representa esa bestia que sube de la tierra, que se encuentra en Apocalipsis 13 y el versículo 11, que dice que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero iba a hablar como dragón. ¿Quién es ese poder, hermanos? ¿Quién es? Estados Unidos de Norteamérica. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro estudio leyendo el versículo de introducción que aparece ahí en vuestra pantalla, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11 dice: después vi otra bestia, está dando testimonio Juan el apóstol en la isla de Patmos, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como un dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es? Satanás. En profecía bíblica el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue lanzado fuera, y también todos sus ángeles fueron lanzados con él fuera del cielo y fue arrojado a esta tierra. Bien, ahí podemos ver ese corderito, ¿verdad? Este gran país de Norteamérica, que originalmente, cuando se levantó esta nación, era como un cordero, tenía las características de un cordero. Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice quién simboliza el cordero en la Biblia. ¿Quién? El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando la Biblia habla de un cordero, de símbolo de quién entonces? De Jesús. O sea que esta nación de Norteamérica, cuando fue establecida en el principio, tenía las características de ¿qué? De una nación cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Ya eso lo estudiamos en temas anteriores. Cuando estos padres de esta gran nación, cuando estamparon su firma allí en la constitución de este país y en el acta de la independencia de este país fue levantado con unas bases bien sólidas, con las bases de la palabra de Dios y con las bases de Cristo, de Dios. Bien, noten bien lo que dice ahí esa nota, hablando del carácter de gobierno de Estados Unidos. Escuchen, por favor. Al describir este poder, Juan dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos de cordero indican juventud, inocencia y mansedumbre.
el objeto de los que al principio fueron en busca de las playas de Norteamérica era fundar, ¿qué? Lo que el mundo no había visto por siglos, a saber, una iglesia sin papa y un estado sin rey. Ese fue el objetivo de los padres de esta nación cuando llegaron a tierras norteamericanas y cuando fundaron esta gran nación de Norteamérica, en la cual vosotros y este servidor quien les habla residimos. O en otras palabras, sigue diciendo, un gobierno en el que el poder eclesiástico estaría separado del civil, es decir, un gobierno caracterizado por la libertad civil y religiosa. Bien, muy importante. Esas son las dos características de este gobierno prácticamente. Por eso Juan ve esa bestia que tenía, ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. El poder que civil y el poder religioso separados el uno al otro. Bien, esta nación, oigan bien, fue levantada sobre una base sólida. Libertad de conciencia y libertad de religión. Muy importante. Ahí podemos ver la imagen de los padres de esta nación reunidos allí en el Congreso, que ya eso lo estudiamos en temas anteriores, cuando firmaron el Acta de la Independencia. Vamos a ver. El 4 de julio de 1776, John Hancock, presidente del Congreso, firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Ahí pueden ver ahí la declaración, parte de esa declaración, y pueden ver la firma de ese padre, vamos a decirlo así, de esta nación, John Hancock. Y la firma de él sobresale de las demás firmas del Acta de la Independencia, porque esa Acta de la Independencia fue para que fuera vista por el rey de Inglaterra. La Constitución de Estados Unidos tomó efecto en 1789. Logró 4 objetivos principales. Óigalo bien. Cuando la Constitución de Estados Unidos se formó en 1789, tenía 4 objetivos principales. Vamos a ver cuáles eran. Ahí está, copia de esa Constitución. Así comienza, we, the people, o sea, nosotros, el pueblo, y así comienza a leer la Constitución de este país, de Norteamérica. Déjenme decirles, hermanos, la Constitución de Norteamérica es el documento más importante de esta gran nación, si ustedes no lo sabían. Bien. Ustedes ven una copia de ese libro, que ya hemos citado anteriormente, ese libro de historia, que lleva como título The Leading Facts of American History, por D.H. Montgomery, o sea, los hechos principales de la historia americana por D.H. Montgomery. Y este hombre habla acerca de los 4 objetivos principales cuando se hizo la Constitución de este país. Noten lo que dice. Número 1, le dio a la nación una cabeza, el presidente de los Estados Unidos, cuyo deber es ver que las leyes se ejecuten. Bien, número 2, le dio poder al Congreso para levantar dinero por medio de los impuestos y poder para defender el gobierno. Número 3, le dio derechos iguales en todos los estados a cada ciudadano de los Estados Unidos, con libertad para comprar y vender en todas las partes del país. Interesante, habla de comprar y vender. Cuando nosotros estudiamos un poquito más a fondo Apocalipsis 13, cuando entremos a la marca de la bestia, ¿qué dice ahí el libro de Apocalipsis? Dice que los que no tenían la marca de la bestia no iban a poder, ¿qué? Comprar ni vender. Pero la Constitución de los Estados Unidos, si ustedes no lo sabían, le da derecho a los ciudadanos ¿a qué? A comprar y a vender. O sea que cuando se implante la marca de la bestia en este país de Norteamérica, primeramente va a ser una violación directa a esa cláusula de la Constitución de este país. Bien, sigamos. Número 4, estableció la Corte Suprema de los Estados Unidos para decidir todas las preguntas y disputas acerca de los poderes del gobierno nacional. Muy importantes esos 4 puntos que fueron establecidos cuando se formó
la Constitución de Norteamérica. Algunos años más tarde se añadieron a la Constitución 10 enmiendas muy importantes a las que se les llamó The Bill of Rights, o sea, proyecto de ley. Estas aseguraron más a fondo los derechos y las libertades del pueblo. De acuerdo al libro que acabamos de citar, The Leading Facts of American History, las páginas 193 y 194. Bien, ahí está el famoso documento de Bill of Rights, leyes de derechos para todo ciudadano que vivimos aquí en Norteamérica. Pero recordemos siempre las palabras de Dios, inspiradas al profeta Juan allí en la isla de Patmos. Al principio esta nación iba a ser como ¿qué? Como un cordero, pero iba a hablar como dragón. Bien. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en su artículo 6º, declara que ningún examen religioso será requerido como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público bajo los Estados Unidos. Oigan bien, la primera enmienda hecha a la Constitución de los Estados Unidos empieza así. ¿Cómo empieza esa primera enmienda? El Congreso no hará ley alguna con respecto al establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de ella. Interesante. ¿Qué ustedes creen de esa enmienda que aparece allí en la Constitución? ¿Será posible que esa enmienda llegue a ser violada? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a través de este estudio hoy. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11 dice, pero, ¿qué dice ahí? Hablaba como ¿qué? Como dragón. Ah, muy interesante. Este país de Norteamérica va a hablar como dragón. Pregunta, ¿estará hablando ya Norteamérica como dragón? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? ¿O eso será para un tiempo muy remoto todavía? Bien, vamos a ver qué nos dice este estudio que vamos a tener en esta hora. ¿Cuáles son algunas características del dragón? Porque para que este país hable como dragón, obviamente tiene que reflejar las características de ¿quién? Del dragón, que es Satanás. Vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, cuáles son algunas características del dragón, que es Satanás. Número 1 es que perseguidor. Apocalipsis 12, 15 y 16, ¿qué nos dice? Y la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Satanás tiene muchos nombres en la Biblia. Arrojó de su boca tras la mujer. ¿Quién es la mujer en profecía bíblica? La iglesia. Agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, ¿quién es la tierra en profecía? Estados Unidos de Norteamérica. Ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando la iglesia en la Edad Media fue perseguida por la serpiente, por el dragón que es Satanás, por 1260 años, mucha de esa iglesia, muchos miembros de esa iglesia huyeron. ¿A dónde? Y llegaron a playas de Norteamérica, que eso ya lo estudiamos en temas anteriores. ¿Qué desató el dragón durante la Edad Media por un periodo de 1260 años contra la iglesia? ¿Qué desató? Persecución. Nosotros lo conocemos como la Edad Oscura o la Edad Media. Una persecución de 1260 años. Bien. Número 2 es que engañador. ¿Quién? Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice ahí? Engaña a 2 o 3, ¿verdad? ¿A quién? Al mundo entero. Bien, otra característica de Satanás. También, número 3, es que mentiroso. ¿Es mentiroso, sí o no, Jorgito? ¿Qué usted cree? Juan 8:44, ¿qué nos dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Otra característica más de Satanás es que mentiroso. Bien, ¿qué ustedes ven ahí? ¿Se acuerdan de ese señor? ¿Quién era él? Colin Powell. ¿Quién era él durante la presidencia de George W. Bush? ¿Ah? El secretario de Estado, ¿verdad? Déjeme decirle, ese cargo político público de Estados Unidos es el tercer cargo más importante en la nación de Norteamérica. Primero está el presidente, luego está el vicepresidente y luego después de él está el secretario de Estado, si usted no lo sabía. Colin Powell en ese momento está reunido ante las Naciones Unidas. ¿Y qué dijo Colin Powell en ese entonces? ¿Qué dijo? Él aseguró y afirmó de que Irán, o Irak diría, tenía armas que biológicas. Mostró fotos de satélite diciendo exactamente dónde estaban localizadas esas armas biológicas. Noten esa portada de Time Magazine. ¿Quién de ustedes creen ese? Uncle Sam o el tío Sam, ¿verdad? Pero la cara de quién? ¿Quién es la cara? ¿A la cara de quién? George W. Bush. Y hace una pregunta esa portada, dice, ¿Do you want this war? O sea, ¿quieren ustedes esta guerra? Según las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Colin Powell, en ese entonces, ellos aseguraron y le dijeron al mundo, ante las Naciones Unidas, de que Irak era una amenaza para los intereses de Estados Unidos y para el mundo, porque estaba reorganizándose y estaba acumulando armas biológicas. ¿Y qué sucedió como consecuencia de eso? ¿Qué vino, hermanos? ¿Invasión a dónde? A Irak. ¿Por parte de quién? Estados Unidos se asumió a la recomendación de las Naciones Unidas de que no invadiera Irak, ¿sí o no? No. Recuerden que eso es una característica del dragón. Yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Cuántas armas químicas encontró Estados Unidos en Irak? ¿Ah? ¿Cuántas? Ni un fósforo encontró en Irak. Eso es parte de las características del dragón. Ya lo vimos en Juan 8:44. Es padre de la mentira, es mentiroso. O sea, a través de la mentira, Estados Unidos usa esa mentira para decirle al mundo de que en Irak hay armas biológicas. Cuando entra e invade un país que no le ha hecho absolutamente nada a este país, que no ha atentado en nada contra la seguridad de este país, invade a este país, inclusive en contra de la recomendación de las Naciones Unidas. No invadan, no invadan. El Vaticano inclusive, el Papa Juan Pablo II en ese entonces le dijo a Bush, no invadas. Estados Unidos se fue en contra del mundo, en contra de todo lo que decía las Naciones Unidas, e invadió a un país con la excusa de que allí habían armas biológicas. ¿Qué encontraron los americanos allí? Absolutamente nada. Número 4, característica del dragón. ¿Quiere ser como quién? Como Dios. Isaías 14, 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién. ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Satanás, por supuesto. Número 5, quiere ser el dueño de qué? Del mundo. Ah, qué interesante. Lucas 4, 5 al 7. Vamos a ver qué nos dice ahí. Lucas 4, 5 dice, le llevó el diablo a un monte, o sea, a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, el diablo
está prácticamente diciendo: yo soy el dueño del mundo. A mí me pertenecen todos los reinos de esta tierra porque a mí me fueron entregados. Obviamente eso es mentira, porque a él no le fueron entregados. Él se los quitó, se los arrebató, se los usurpó a través de la mentira a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué sigue diciendo el versículo 7 de Lucas 4? Si tú postrado me adorares, todos serán ¿qué? Tuyos. O sea, el diablo pretende ser el dueño del mundo. ¿Ustedes ven la portada de ese libro? Ese libro escrito por George C. Herring. ¿Qué dice la portada de ese libro? From Colony to Superpower. De las colonias a una superpotencia. Increíble, ¿verdad? Muy importante eso. ¿A través de qué medios habla una nación? Porque dice que va a hablar como qué. Les pregunto una vez más, ¿a través de qué medios un país o una nación habla? Exactamente, ahí usted lo ha dicho. Noten lo que dice esa declaración en un extraordinario libro que ustedes tienen en vuestros hogares, que se llama El conflicto de los siglos. Noten cómo dice: el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. El conflicto de los siglos, la página 495. Apunten esa página para que usted lo lea después. Entonces, cuando un país habla, ¿lo hace a través de qué? A través de sus leyes legislativas y judiciales, a través de leyes. Bien, una de esas leyes, por nuestro gran presidente, como le llaman muchos, George W. Bush, que aparece ahí en pantalla, es la ley patriota. ¿Algunos de ustedes saben en qué consiste la ley patriota? Ya esa ley está firmada hace muchos años atrás. La firmó George W. Bush. Déjeme decirle, esa ley es muy extensa, tiene muchas cláusulas, tiene más de 30 cláusulas. No las vamos a leer todas aquí porque nos tomaría por lo menos 4 o 5 horas y yo sé que la hermana Oni no se va a poner contenta por eso. Ahí está, este es el encabezado de la ley patriota en inglés. Dice: uniendo y fortaleciendo a América. Interesante. Y proveyendo las herramientas apropiadas que se requieren para interceptar y obstruir el terrorismo. Eso es lo que significa la ley patriota, si ustedes no lo sabían. Es en contra de los terroristas. Y ustedes van a decir: menos mal que yo no soy terrorista. Vamos a ver. El Congreso de los Estados Unidos, donde se forman esas leyes y el presidente después pasan por la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos puede firmarlas o puede vetarlas, él tiene la autoridad para hacerlo. Noten lo que dice parte de la ley patriota, prestamos mucha atención por favor. La ley patriota, denominada en inglés USA Patriot Act, es un texto legal estadounidense promulgado el 26 de octubre del 2001. ¿En qué año fue firmada por el presidente Bush? En el 2001. ¿En qué año estamos? En el 2012, o sea, hace 11 años atrás, prácticamente. Fue aprobada por una abrumadora mayoría, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado estadounidense, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Bien, ya esa ley está firmada. Acuérdense que la Biblia dice que iba a hablar como dragón. ¿Y cómo habla una nación? ¿A través de qué? De sus leyes judiciales y legislativas. El objetivo de esta ley, óigalo bien, preste mucha atención, es ampliar la capacidad de control del Estado. ¿Qué cosa? ¿Un control de quién? Del gobierno, en otras palabras. Y a mí me decían que eso solamente se ve en Cuba. Bien, dice, en aras de combatir ¿qué? El terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de ¿qué? Vigilancia contra los delitos de terrorismo. O sea que el gobierno tiene ¿qué cosa? El ojo puesto constantemente hacia aquellos que ellos ya los han calificado como terroristas.
Asimismo, sigue diciendo, la ley también promulgó nuevos delitos y endureció las penas por delitos de terrorismo. ¿Oyeron eso? ¿Endureció qué cosa? Las penas por delitos de terrorismo. No solamente un par de años en la cárcel, sino inclusive hasta la pena capital. Si usted es acusado de terrorista, lo que le pasó a Timothy McVeigh cuando supuestamente fue acusado de dinamitar ese edificio federal allí en Oklahoma. Bien, el Acta Patriótica ha sido fundada en el argumento básico de que después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales. ¿Están escuchando? Sigue diciendo, optando por restringir estos últimos, óigalo bien, restringir los derechos constitucionales para garantizar, ¿qué cosa? La seguridad. En otras palabras, cuando se firmó esa ley, George W. Bush le dijo al pueblo norteamericano, bueno, ¿ustedes qué quieren que yo haga? ¿Quieren que los proteja del terrorismo, sí o no? ¿Qué creen ustedes que dijo Norteamérica? Sí, claro que sí. Bueno, para que yo los pueda proteger como su presidente del terrorismo, ustedes tienen que ceder a ciertos derechos constitucionales. ¿Y qué dijo el pueblo norteamericano? No importa, como en los tiempos de Jesús, cuando condenaron a Jesús, ¿qué dijo Caifás? Es mejor que muera uno y que no toda la nación entera se pierda. Crucifícale, crucifícale, no importa. A pesar del amplio apoyo recibido en ambas cámaras del Congreso, óigalo bien, diversos sectores de la sociedad estadounidense, aún bajo riesgo de ser calificados de favorecer al terrorismo, han criticado el Acta Patriótica por haber suspendido, según ellos, la vigencia de los derechos humanos y las libertades civiles en los Estados Unidos. ¿Oyeron eso? O sea que la Constitución se fue al piso prácticamente. Y personas que se levantaron en contra de esa ley, que protestaron, decía que lo hicieron con temor de ser calificados como ¿qué? Como terroristas. Uy, qué miedo. En el mismo sentido, varios fallos judiciales la han declarado inconstitucional por violar los derechos y garantías de la Constitución de los Estados Unidos. Está en wikipedia.com, usted puede encontrar ahí ese artículo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ya se firmó la ley, sí o no? Ustedes dirán, o pensábamos, tal vez nosotros, que eso nunca iba a pasar por el Congreso, por la Cámara de Representantes. Pero la Biblia es infalible, mis hermanos. La palabra de Dios se tiene que cumplir, porque la palabra de Dios dice que iba a hablar como dragón. Ustedes ven ahí esa foto ahí. Eso es parte de la ley patriota, el monitoreo constante. En casi todas las intersecciones de esta gran ciudad o de las grandes ciudades de Norteamérica, hay ¿qué? Cámaras. Supuestamente, dizque para dirigir el tráfico, dizque para que hayan menos accidentes y en fin y todo eso, pero eso es parte de esa ley patriota que viola los derechos constitucionales del ciudadano, porque es un constante monitoreo de nosotros, los ciudadanos. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Cuántos de ustedes han levantado su teléfono, digamos, le llega una cuenta a usted del teléfono, de su celular, por ejemplo, o de alguna otra cuenta que acostumbramos recibir en nuestros hogares, y vemos que el saldo que aparece ahí en la cuenta es completamente diferente? ¿Y qué hace usted? Bueno, tengo que llamar al servicio al cliente, ¿verdad? Y ahí están ustedes, ven ustedes las personas que trabajan ahí 24 horas al día, los 7 días de la semana, ayudando y contestando las llamadas del servicio al cliente. Cuando usted llama al servicio al cliente, ¿qué le sale a usted? ¿Le sale qué a usted? Una grabación, una máquina, ¿verdad? Que se demora como media hora para que le pueda contestar una persona que pueda hablar con usted. ¿Y ustedes han puesto atención lo que dice el mensaje cuando usted marca el número al cliente?
Esta llamada puede ser grabada o monitoreada para asegurar la calidad en el servicio. Eso es lo que dicen, ¿verdad que sí? Pero eso no es lo que Estados Unidos quiere mostrar. Eso es una cortina de humo, obviamente, eso es mentira. Ya vemos que el dragón es mentiroso. Todo eso es parte del monitoreo, mis hermanos, que ya ha montado este país de Norteamérica con cada uno de nosotros. Estados Unidos conoce los movimientos nuestros, si usted no lo sabía. Escucha nuestras llamadas telefónicas, ve nuestras transacciones de banco cuando hacemos una transacción, cuando depositamos, cuando sacamos dinero. En fin, todo eso está cabalmente monitoreado, si ustedes no lo sabían. Bien, ahí está, un monitoreo constante. Tienen los ojos puestos sobre cada ciudadano de este país de Norteamérica, conocen nuestros movimientos. La policía de este país, allí en la Bolsa de Valores o en Wall Street, está armada hasta los dientes prácticamente. ¿Qué es ser terrorista o qué es un terrorista? Cuando nosotros escuchamos la palabra terrorista, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente esa imagen, ¿verdad? ¿Sí o no? Un hombre encapuchado, que no conocemos el rostro, lleno de armas, o con bombas atadas en su pecho o en su vientre o donde sea. Eso supuestamente es un terrorista para nosotros. Pero vamos a ver lo que significa la palabra terrorista. Porque acuérdense que la ley patriota va expresamente a castigar a todos aquellos que sean acusados de terrorismo. Noten bien lo que significa la palabra terrorismo. El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizando por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas, escuchen bien por favor, y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios conservadores y ecologistas y gobiernos en el poder, de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia. O sea, en ese grupo de los que se catalogan terroristas, también hay un grupo de ¿qué? ¿De qué, hermanos? Religiosos, si ustedes no lo sabían. No solamente aquellos que ponen bombas son terroristas, también aquellos que supuestamente son religiosos. Óigalo bien, ¿por qué dice religiosos? Bien, noten bien lo que dice el Código Penal argentino. Establece en su artículo 213, sancionado en el 2007, que solo podrá considerarse autor del delito de terrorismo al que, óigalo bien, este código aparece en la Constitución de Argentina. Escuchen bien, ¿quiénes son, según el gobierno de Argentina, los que van a ser terroristas también? O llamados o categorizados como terroristas. Número 1 dice, tomaré parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúne las siguientes características. Escuchen bien. Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político. ¿Escucharon eso? En Argentina ya hay una ley que si usted se levanta en contra de un determinado grupo religioso y usted es nombrado como una persona de odio en contra de ese grupo, automáticamente usted ya es un terrorista. Estar organizado en redes operativas internacionales
disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. Proyecto de ley antiterrorista, esto está en wikipedia.com también. Noten lo que dijo las Naciones Unidas, hermanos. Escuchen bien. La resolución 51210, medidas para eliminar el terrorismo internacional, adoptada en la 88 Asamblea Plenaria del 17 de diciembre de 1996, proclama en el punto 1.2 que la Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos, son injustificables en cualquier circunstancia, cualquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, o ¿qué dice ahí? Religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlos. O sea que aún las Naciones Unidas, si usted no lo sabía, ahí en uno de sus códigos que habla del terrorismo, habla también de que todas esas personas que se levantan para atacar otros grupos religiosos y que son tal vez vistas como personas o grupos de odio, serán declaradas por este país de Norteamérica terroristas, si usted no lo sabía. ¿Qué ustedes ven ahí? La ley patriota ha traído todo esto. Ahí ustedes ven una insignia, que eso está en el estado ya de California, ya está la policía militar. Si ustedes no lo sabían ahí, esa portada de Newsweek que apareció en este país es hacer un estado de la policía, o sea, un control, darle más autoridad a la policía de este país para arrestar, para condenar y para encarcelar a todas aquellas personas que sean vistas como terroristas. Y ahí está la nueva forma de la vida en Norteamérica, mis hermanos. Noten bien eso, ese artículo es interesante. Yo tengo una copia, si usted quiere una copia de ese artículo, se lo puedo facilitar. Ese avión que ustedes ven ahí, ese avión no tiene piloto. Esos son los aviones espías que usa este país. Y dice ahí, 30,000 aviones espía podrían llenar los cielos estadounidenses para el 2020. ¿Cuántos aviones? 30,000, mis hermanos. Una ley aprobada esta semana por el Congreso, ¿a través de qué iba a hablar en una nación? ¿A través de qué? A través de leyes. Esa ley ya fue aprobada y nosotros ni nos damos cuenta, por supuesto. Facilitará el uso de centinelas de vigilancia, aviones no tripulados, en los cielos estadounidenses. La FAA predice que para el 2020 esperarán cerca de 30,000 centinelas. La Unión Americana de Libertades Civiles advirtió este lunes que la legislación podría socavar severamente la privacidad de los estadounidenses. Eso está en la www.laverdadahora.cl. ¿Qué ustedes ven ahí? El flamante presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmando el último día del año, el 31 de diciembre. Si ustedes no se dieron cuenta, pues yo se los recuerdo porque tal vez muchos de ustedes estaban celebrando el año nuevo y no se dieron cuenta. El 31 de diciembre del año 2011, Barack Obama firma la ley de detención indefinida en medio de celebraciones de año nuevo. ¿Cuál es esa ley que él firmó? La ley marcial, si ustedes no lo sabían, ya está firmada. Al principio él decía que nunca la iba a firmar, que la iba a vetar, pero la firmó. Es un nuevo día. En medio de las celebraciones de Año Nuevo, el presidente Obama firmó la legislación que ayudará a destruir más, óigalo bien, los principios sobre los cuales se fundó la nación estadounidense. La palabra de Dios no se equivoca.
La palabra de Dios dice, iba a ser como un cordero cuando se firmó la Constitución, pero iba a hablar como dragón. El presidente Obama, quien prometió vetar el acta de autorización de defensa nacional, por su sigla en inglés NDAA, ahora la ha firmado. www.laverdadahora.cl. El presidente Barack Obama firmó una de las más controversiales propuestas de ley desde la Ley Patriota el 31 de diciembre, similar a la Ley Patriota promulgada en el 2001 bajo la administración Bush. La propuesta HR 1540, también conocida como la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2012 o NDAA, oiga lo que dice esa ley, le da al presidente la autoridad de ordenar a las fuerzas militares detener indefinidamente a los ciudadanos estadounidenses sin cargos oficiales o un juicio si se sospecha de que son, ¿qué, mis hermanos? Terroristas o están vinculados a una organización terrorista, de acuerdo de gatenewspaper.com. Usted encuentra ese artículo ahí. ¿Qué dice esta ley que ha firmado Obama? ¿Qué dice esta ley? Que ya le da autoridad al presidente. Óigalo bien, las personas que sean vistas como terroristas en este país no van a pasar por un juicio de acuerdo a esa ley, sino que automáticamente van a ser condenados. Ya prácticamente eso echa por tierra, ¿qué cosa? La constitución de este país, automáticamente. ¿Ustedes ven a ese señor ahí? Ese señor se llama Ron Paul. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Ron Paul, es un congresista, que él está sacando los trapitos al sol, vamos a decirlo así, de lo que está pasando en Washington. No traje el video, pero lo voy a traer la próxima semana por falta de tiempo. Pero Ron Paul afirma que Estados Unidos se convertirá en ¿qué, hermanos? En una dictadura. El candidato presidencial del 2012, Ron Paul, ha advertido que la falta de supervisión del Congreso, los medios y el pueblo estadounidense está permitiendo el acceso de una dictadura en los Estados Unidos. Nuestros presidentes ahora pueden, oiga lo que dice Ron Paul, y esto lo dice públicamente, no lo dice bajo bastidores, lo dice públicamente porque yo tengo el video, él lo dijo en plena Cámara del Congreso. Los presidentes, dijo él, nuestros presidentes ahora pueden por su cuenta ordenar asesinatos, incluyendo ciudadanos estadounidenses, operar tribunales militares secretos, torturar, hacer cumplir aprisionamiento indefinido sin un debido proceso. Hermano, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Ordenar inspecciones e incautaciones sin permisos apropiados. O sea, alguien puede venir, el gobierno puede llegar a su casa y sacar todo lo de su casa sin orden, sin órdenes. Destripando la cuarta enmienda, óigalo bien, ignorar la regla de los 60 días para reportar al Congreso la naturaleza de cualquier operación militar, como es requerido por la resolución War Power o el poder de guerra, continuar los abusos del Acta Patriota sin supervisión, hacer la guerra a voluntad y tratar a todos los estadounidenses como terroristas sospechosos en aeropuertos con tocaciones del TSA y rayos X desnudos, urge el congresista. ¿Qué les parece a ustedes? www.verdadahora.cl. ¿Usted ha viajado últimamente? Yo que tuve la oportunidad de viajar recientemente a Puerto Rico por causa de la muerte de mi hermano. Ustedes saben que pasar por un punto de seguridad en un aeropuerto ya no es fácil. Todo eso vino como consecuencia de la ley patriota y ahora la ley marcial que firmó Barack Obama. Sigue diciendo Ron Paul, se están preparando para un escenario de violencia en este país. Hermano, muy pronto, de acuerdo a este congresista, aquí se va a desatar el caos. Cuando la bolsa de valores caiga y cuando la economía colapse en este país de Norteamérica, de acuerdo a este congresista, dice, en respuesta a una pregunta
formulada por el corresponsal de InfoWars, Robert Wanek, en la Universidad Estatal de Iowa, durante la reciente encuesta de Ames. Ron Paul dijo que el gobierno federal se estaba preparando para disturbios civiles y la ley marcial en los Estados Unidos. www.verdadahora.cl. Elena G. de White. Para aquellos que todavía no creen de que esta mujer escribió bajo inspiración divina, noten lo que ella dijo. Los Estados Unidos, ¿qué país? Los Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 442. Qué interesante. Si esta señora estuviera viviendo en este tiempo, ¿qué escribiría ahora ella? Ella dijo en ese entonces que Estados Unidos se iba a convertir en el país más que peligroso y más oscuro. Y ya lo estamos viendo con todas las leyes que este país ha estado promulgando en los últimos años. Mateo capítulo 10, versículo 17 al 23 nos dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás está en control de este mundo, mis hermanos. Satanás está en control de este país de Norteamérica. Mateo 10, y el 17 al 23, dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Todos nosotros ya vamos a ser muy pronto llevados ante concilios, por causa de este poderoso mensaje de los tres ángeles. Porque la ley que ya ha sido firmada, como estamos aquí mencionando, le va a dar toda la autoridad al gobierno para que nosotros prácticamente seamos, por decirlo así, físicamente arrastrados ante los tribunales. Note cómo se diciendo, ahora se están cumpliendo estas palabras de Mateo 10, 17 al 23. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Muy pronto, mis hermanos, se va a desatar una persecución contra el pueblo de Dios en estas grandes ciudades. Vamos a ser llevados ante tribunales, vamos a ser arrestados, vamos a ser condenados y vamos a ser, ¿qué cosa? Acusados de terroristas. Obviamente los que van a ser acusados de terroristas son aquellos que van a estar predicando el mensaje del tercer ángel. Los que no lo estén predicando, no, a eso los van a dejar tranquilitos allí. Apocalipsis 13:12, ¿qué nos dice? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, Estados Unidos, en presencia de ella. ¿Quién es la primera bestia? El poder papal. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue, ¿qué? Sanada. ¿Qué va a hacer este país de Norteamérica? ¿O qué está haciendo? Está haciendo que los moradores de este país, de la tierra primeramente, o de esta nación, adoren ¿a quién? A la primera bestia o al papado. Bien.
Escuchen bien lo que dice la palabra adoren, porque Apocalipsis 13:12 dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La palabra en griego para adoren es proskuneo. Y proskuneo significa ¿qué? Besar, postrarse en homenaje, hacer reverencia a o adorar. De acuerdo a la concordancia Strong's, usted lo puede buscar, el número 4352, la página 72. ¿Usted tiene esa concordancia en sus hogares? Apúntenlo por favor y lean. ¿Ustedes ven ahí esa imagen? Cuando Benedicto XVI llega a Norteamérica, ¿quién lo recibió? El entonces presidente George W. Bush. ¿Dónde lo recibió? ¿En la Casa Blanca? No. Lo recibió en la base de Andrews. Si no estoy mal, creo que es en Maryland. Ustedes me corrigen. Es la primera vez, óigalo bien, de que un presidente de esta nación sale de la Casa Blanca a recibir a un jefe de Estado. Porque el Papa, si ustedes no lo sabían, es cabeza de la Iglesia Católica y también es jefe del Estado, que es el Vaticano, que es el país más pequeño del mundo. Pero eventualmente después, Benedicto XVI es invitado ¿a dónde? A la Casa Blanca. Oiga bien, recuerde el versículo de Apocalipsis 13:12. La bestia semejante a un cordero hace que los moradores de la tierra adoren a la primera ¿qué? O sea que ahí está hablando de dos bestias en particular, dos poderes. La primera bestia, Roma papal. La segunda bestia, Estados Unidos de Norteamérica. Ahí ustedes lo pueden ver en la imagen, los dos poderes allí representados. Interesante, si no estoy mal, la que aparece allí en la imagen besando el anillo papal, creo que es Nancy Pelosi, que en aquel entonces fue la directora de la Cámara de Representantes. Y déjeme decirle que ella es católica. Interesante, ahí ustedes pueden ver ahí de Condoleezza Rice una sonrisa colgate, ¿verdad? Y ven la cara de George W. Bush y de todos los representantes del gobierno cuando ella está besando la mano de Benedicto XVI. ¿Y cuál era uno de los significados de la palabra adorar? Besar. Qué interesante. Bien. Note lo que dijo George W. Bush cuando era presidente de Estados Unidos. La mejor manera de honrarlo, o sea, Juan Pablo II, en aquel entonces, es si se consideran sus enseñanzas con seriedad, escuchan sus palabras y las llevan a la acción. ¿Dónde? Aquí en Estados Unidos. Interesante. Sigue diciendo, este es un desafío que debemos aceptar. O sea, todos los ciudadanos norteamericanos deben aceptar ese desafío. Tal como lo decía Apocalipsis 13:12, que iba a hacer que la tierra y los moradores de la tierra adoren ¿a quién? A la primera bestia. Sigue diciendo Bush. Bush también agradeció la labor de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, su colaboración en el sistema educativo y su preocupación universal por los más débiles, de acuerdo a ACI Digital el 1 de marzo del 2001. Interesante, ¿verdad? Declaración de George W. Bush. ¿Qué quería George W. Bush? Que se llevaran a la acción las palabras y las enseñanzas ¿de quién? De Juan Pablo II, o sea, del papado. Vamos a ver un video, hermano Flavio. Ese video que vamos a ver a continuación, un pequeño clip, es un pequeño video de una entrevista que se le hizo a George W. Bush. Y la entrevista, la final, vamos a ver la parte final de esa entrevista, tiene que ver con el asunto del aborto aquí en Estados Unidos. Usted sabe que la Iglesia Católica Romana está en contra del aborto, ¿estamos de acuerdo? La plataforma de Bush, George W. Bush en aquel entonces, era en pro de la vida, o sea, en contra del aborto. O sea, la misma plataforma que la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver allí ese video. Vamos a ver si tenemos audio. For good. Ok, bien.
Estamos viendo, ¿verdad? Preste mucha atención, por favor, hermanos. Es la palabra de este hombre. Science. Do you think in your lifetime you might see a pro-choice Republican nominee for president? I don't know. That's an interesting question. No telling what you'll see in my lifetime when it comes to American politics Do you on think both it's important, sides. though, to have a pro-life president on the Republican ticket? I And think what it's might be the important. I think it's important for people to understand that a culture of life is in our national interests, and that, you know, it is also important to understand that the politics of abortion isn't going to change until people's hearts change and fully understand the meaning of life and what it means for a society to value life in all forms, whether it be the life of the unborn or the life of the elderly, whether it be the life of the, you know, less fortunate among us or the life of the rich guy. I mean, it is a moral touchstone, I think, that will speak to a healthy society in the long run. And you know, I don't know what's going to happen in American politics. I really don't. I do know that in order for a president to be effective, he better bring a set of principles from which he will not deviate and articulate them as clearly as he can. And then... Permítame hacer una pausa ahí. Ustedes están escuchando bien, atentamente. Yo sé que aquí algunos hermanos no entienden mucho el inglés, pero yo le voy a hacer un resumen al final del video. Pero lo que él acaba de decir es, para que el presidente de este país tenga éxito, tiene que hacer ¿qué? Tiene que articular de una manera, y fíjense bien la manera que él dice cómo un presidente puede tener éxito en este país, siguiendo los consejos de, escuchen bien por favor. Not worry about, you know, immediate popularity, because popularity comes and goes, but what doesn't change are solid principles. And I'm going to remind his Holy Father how important his voice is in making it easier for politicians like me. ¿Escucharon lo que él dijo? Les voy a recordar lo importante que son las palabras del Padre Santo, o sea, del Papa, y lo que es tan importante para mí como político de este país. Escuchen bien lo que él dijo. Ustedes van a oír la última pregunta que le hace la persona que lo está entrevistando. Preste mucha atención, por favor. To be able to kind of stand and defend our positions that are, I think, you know, very important positions to take. Mr. President, final question. Yes, sir. You said famously, when you looked into Vladimir Putin's eyes, you saw his soul. Yeah. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end the interview. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Yes, sir. Thank you. For good science. ¿Qué les pareció a ustedes, hermanos? El hombre le pregunta al final, cuando usted mira a los ojos de Vladimir Putin, que en ese entonces era el presidente de Rusia, ¿a quién usted ve su alma? Le dice, pero cuando usted ve a Benedicto XVI, ¿a quién mira? ¿Y qué dijo él? Adiós. Adiós. Interesante. El conflicto de los siglos, la página 498, vamos a ir terminando. Voy a leer de este libro, extraordinario libro. Apunten esta declaración, página 498. Noten lo que dice. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los derechos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la influencia de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Qué interesante declaración. Mis hermanos, voy a terminar con una cita de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 31 y 32. Lucas capítulo 21, 31 y 32. Dice así: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 33, noten cómo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor.
Oh, mis hermanos, este estudio que hemos tenido en esta hora es para que nosotros nos despertemos del sueño en que quizás hemos estado por años. Hemos sido entretenidos en nuestras iglesias por años y por años, pero no nos damos cuenta de que el cumplimiento de la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos y que Cristo viene pronto. Nosotros, después de haber visto este video, no podemos quedarnos inmunes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos decir sí a la pereza espiritual y no a la consagración y a la predicación del Evangelio. Tenemos que levantarnos como una iglesia unida, como un cuerpo unido, para presentarle al mundo lo que ha de venir muy pronto. Mis hermanos, la profecía bíblica no se detiene, los que nos detenemos somos nosotros. La profecía bíblica sigue corriendo, el tiempo del fin está a las puertas, Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza, como dice allí el libro de Lucas, porque nuestra redención está a las puertas. Este país no hablará, está hablando como dragón. ¿Qué más nosotros podemos esperar de esta gran nación de Norteamérica? Que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor nos ayude a consagrar nuestras vidas a Él, a renunciar todo lo que nos ate a este mundo, lo que nos ha mantenido atados por años y años, y ha evitado de que nosotros entreguemos nuestras vidas a Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dijo el eunuco. ¿Qué impide que tú entregues tu vida a Jesús en esta hora, hermano querido? Después de haber tan pocas evidencias, porque hay muchas, y no podemos verlas todas por falta de tiempo, pero después de haber visto todas estas evidencias, ¿cómo nosotros podemos seguir indiferentes ante el vendaval que se nos viene encima? Que el Señor nos bendiga en esta hora. En nuestro próximo estudio vamos a seguir abarcando esta hermosa profecía bíblica y vamos a hablar un poco acerca de la imagen de la bestia. Ahí nos vamos a quedar sorprendidos también cuando hablemos acerca de la imagen de la bestia. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a ir de rodillas, aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por darnos el bendito privilegio de haber presentado este estudio en esta hora. Padre Celestial, oh Señor, sabemos de que las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de Satanás se están preparando ya para su último ataque contra el remanente, Señor. Su palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Padre Celestial, ayúdenos a darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Permita, Señor, de que si hemos sido negligentes en nuestra consagración, si hemos sido descuidados, si hemos sido como las vírgenes fatuas, ayúdanos a despertarnos, Señor, de nuestro sueño espiritual, nuestra muerte espiritual en que hemos caído. Que podamos levantar nuestra cabeza y erguirnos, Señor, y darnos cuenta de que nuestra salvación está cerca, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a las puertas, Señor. Padre Celestial, bendiga a cada hermano aquí presente. No sabemos cuántos de nosotros vamos a ser llevados ante autoridades por causa de estas leyes, como la ley patriota y esta ley marcial que ya han sido firmadas y aprobadas por el gobierno de este país. Pero Padre, denos la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu para no claudicar. Señor, como los discípulos que fueron llevados ante sinagogas, ante concilios y fueron azotados y después martirizados por causa de tu palabra, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a dar testimonio, Señor, de tu palabra.
Gracias por escucharnos en esta hora. Bendíganos el resto de este santo día. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.